Hola, ¿cómo están? En esta clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico vamos a ver los temas de magnitudes físicas, unidades de medida y cambios de unidades. Arranquemos por las magnitudes físicas y vamos a decir que se denominan magnitudes aquellos atributos de un cuerpo o sustancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Entonces, una magnitud es una propiedad de un cuerpo que puede ser medida en una determinada escala. Algunos ejemplos de magnitudes pueden ser las que vemos a la derecha, ¿sí? Que son masa, volumen, temperatura, longitud, características que podemos expresar mediante un número que nos permiten describir características de un cuerpo o un sistema. Podemos encontrar dos tipos de magnitudes fundamentalmente que van a ver a lo largo del curso. Primero tenemos la más sencilla, que es la magnitud escalar. ¿Sí? Una magnitud escalar es aquella que está completamente definida expresando un número y una unidad de medida. Y son las magnitudes que conocemos más usualmente. Por ejemplo, cuando hablamos de masa, para decir cuánta masa tiene un objeto, podemos decir que tiene, por ejemplo, como está ahí, 23 kilogramos. Existe un número, que es el 23, y una unidad, que es el kilogramo. Otro ejemplo es el de longitud. Si yo quiero decir cuánto mido yo, puedo decir que mido 1,82 metros o que mido 182 centímetros, y en ambos casos voy a haber usado un número acompañado de una unidad. Por otro lado, podemos tener una magnitud vectorial, y esa magnitud va a ser aquella que está definida por una cantidad vectorial y su unidad de medida. ¿Sí? Pueden ver que la diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial es que en la primera necesitamos simplemente un número acompañado de su unidad de medida, y en la segunda ya necesitamos un vector, ¿sí? Y ese vector va a estar dado por una sucesión de componentes. Como pueden ver en el ejemplo que tenemos, para este caso tenemos como ejemplo de magnitud vectorial una velocidad que tiene 10 en su primer componente y 5 en su segunda componente. La unidad asociada va a estar en este caso en kilómetros por hora. En ambos casos siempre tenemos que acompañar el valor con una unidad. Como pueden ver acá, toda magnitud vectorial va a tener las características que podemos observar en la imagen. Todo vector va a tener un módulo, que es el largo de la flecha, de alguna manera, que compone el vector, una dirección, que es la recta sobre la cual se posa, la línea punteada que pueden ver, y un sentido, siendo el sentido la dirección en la que apunta la flecha. ¿Sí? No es lo mismo que la punta de flecha esté de un lado o del otro del vector. Eso nos lo indica el sentido. Bueno, respecto de las unidades de medida, tenemos que decir que cualquier valor de una magnitud no tiene ningún tipo de sentido físico si no lo acompañamos de una unidad. ¿Sí? No siempre se usaron las mismas unidades. Las unidades fueron variando a lo largo de los siglos y de los años. Podemos mencionar que originalmente, por ejemplo, se medían las distancias con el largo de la mano, con el largo de los pulgares. Seguramente eso les recuerde a las unidades actuales que usamos, que son las pulgadas, por ejemplo. Se usaban los pies también, como el largo de un pie, como unidad de medida. Y así sucesivamente. A medida que fueron avanzando los años y los siglos, fuimos logrando que las unidades resulten cada vez más estandarizadas. ¿Por qué? Porque quizás el pulgar de una persona promedio en Europa no era el mismo pulgar que una persona promedio en Asia ni que en América. Entonces, para que podamos expresar de manera más estandarizada, ¿sí?, que un valor signifique lo mismo en un continente y en otro, o en un país y en otro, fuimos estandarizando las unidades. Y actualmente todas las unidades que utilizamos están internacionalmente estandarizadas. Como les mencionaba, en física siempre debemos expresar cada uno de los valores que expresamos como magnitud con su unidad asociada. Y acá podemos ver dos de los sistemas principales que vamos a estar usando acá durante este curso. Por lo general vamos a estar utilizando el MKS,
que incluye para la masa el kilogramo, para la longitud el metro, si bien algunas veces podemos usar el centímetro, el kilómetro. Para el tiempo por lo general usamos segundos, para la velocidad metros sobre segundo, para la aceleración metros sobre segundo cuadrado y para la fuerza el newton. Una práctica que vamos a tener que desarrollar durante todo este curso y de acá en adelante en la carrera que estén es el cambio de unidades. Quizás ya lo trabajaron en la secundaria. El cambio de unidades es la transformación de un valor numérico de una magnitud física expresada en una unidad de medida en otro valor numérico expresado en otra unidad de medida, pero que es equivalente, que se refiere a lo mismo. Por ejemplo, podemos decir 1 metro y podemos decir 100 centímetros. Ambos valores con unidades distintas se refieren a la misma magnitud, a la misma longitud, ¿sí? Ahora, para cambiar la unidad de magnitud, quizás estén familiarizados con la regla de 3 simple y quizás también escucharon hablar del factor de conversión. Por lo general, en la universidad, como cada vez trabajamos con unidades más complejas, vamos a preferir trabajar, en vez de con la regla de 3 simple, con el método del factor de conversión. Y es muy sencillo. Simplemente cuando queremos cambiar la unidad de una magnitud, tenemos que multiplicar ese valor por el factor de conversión. Como pueden ver acá, la magnitud en la unidad original multiplicado por el factor de conversión va a ser igual a la magnitud en la unidad que estoy buscando. Y recordemos siempre que la magnitud en la unidad original va a ser equivalente a la magnitud en la unidad que busco. Ahora, ¿cómo construyo el factor de conversión? Bueno, vamos a suponer que necesitamos pasar 1,5 km a metros. Entonces, para construir el factor de conversión, nos tenemos que preguntar ¿a cuántos metros equivale 1 kilómetro? Entonces nos vamos a dar cuenta que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y por ende, el factor de conversión va a ser 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, cuando multipliquemos nuestro valor en la unidad original por el factor de conversión, pueden ver que las unidades originales se van a simplificar. El kilómetro con el kilómetro se simplifica y el resultado queda en la unidad que estoy buscando, que es el metro. Vamos a ver ahora algunos casos sobre cambios de unidades. Por ejemplo, una consigna que me pida pasar 360 segundos a horas. Para hacer eso, aplicamos el procedimiento que mencionamos antes, que es primero ingresar la magnitud en la unidad original, que es 360 segundos, y multiplicarla por un factor de conversión, que es la relación entre la unidad a la que la quiero llevar y la unidad original. Quizás algunos sepan que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, como yo quiero simplificar el segundo irá abajo y pueden ver que la unidad se simplifica, segundo con segundo se simplifica, la unidad resultante queda en horas y simplemente tengo que realizar esta operación, que es 360 segundos dividido 3600 segundos. El resultado es 0,1 horas. En caso de que no sepamos que una hora equivale a 3600 segundos, no hay problema porque podemos pasar primero el segundo a minuto y después el minuto a horas. Como pueden ver acá, primero utilizamos, en el segundo procedimiento, primero utilizamos el factor de conversión entre segundos y minutos y después utilizamos un segundo factor de conversión entre minutos y horas. Los factores de conversión no hace falta que usemos uno solo, podemos usar todos los que hagan falta para llegar hasta la unidad que estamos buscando. En esta segunda consigna tenemos que pasar 100 km por hora a metros sobre segundo. Fíjense que la unidad ya no es simplemente una unidad, sino un cociente de unidades. Tenemos kilómetro y tenemos hora. Entonces, lo primero que podemos hacer es pasar de kilómetro a metros. Para eso nos preguntamos, ¿a cuántos metros son equivalentes 1 kilómetro?
Como pueden ver acá, 1000 metros son equivalentes a 1 kilómetro, entonces armamos de esa manera el factor de conversión. Luego necesitamos agregar otro factor de conversión para pasar las horas a segundos. Y como habíamos mencionado antes, 3600 segundos son equivalentes a 1 hora. Multiplicando los dos factores de conversión por el valor original, vamos a encontrar que 100 km por hora son equivalentes a 27,8 metros sobre segundo. También es muy importante, cuando realizamos estos ejercicios, no solamente realizar la operación con los números, con los valores, sino también con las unidades y verificar que las unidades que quiero dejar atrás se simplifiquen entre ellas. Por ejemplo, acá podemos ver al kilómetro simplificándose con el kilómetro de mi primer factor de conversión y a la hora simplificándose con la hora que aparece en mi segundo factor de conversión. Y vemos que las unidades que quedan son el metro y el segundo. Finalmente vamos con un tercer caso que quizá es el más complejo de todos los que hemos mencionado, que es el caso en el cual tenemos alguna de las dos unidades que está al cuadrado. Bueno, primero que nada acá necesitamos pasar 25.920 kilómetros sobre hora al cuadrado a metros sobre segundo cuadrado. Para eso, lo primero que uno querría hacer, creo yo, es pasar el kilómetro a metros. Y para eso simplemente usamos el factor de conversión entre metros y kilómetros. Nos preguntamos cuántos metros hay en un kilómetro, hay 1000 metros en un kilómetro, y de esa manera ya elaboramos nuestro factor de conversión. El segundo paso sería pasar de horas a segundos. Y como mi unidad está al cuadrado, yo simplemente armo mi factor de conversión y lo potencio al cuadrado. Eso solucionará la cuestión de que mi unidad original esté al cuadrado y el resultado finaliza en la unidad que yo estaba buscando. Finalmente les presento una pregunta de desafío para cerrar la clase, y es la siguiente. Si en una carrera el auto A llegó en 0,7 horas, el auto B en 1800 segundos y el auto C en 40 minutos, ¿quién ganó la carrera? ¿El auto A, el auto B, el auto C o no podemos saberlo? Les dejo el problema para que lo resuelvan. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.